cuando barremos nos encontramos con los siguientes órganos de rango constitucional. Nos hacen mención a los consejos legislativos de los estados, que son los que tienen la rama legislativa o la función legislativa asignada en el estado, entidad federal. Nos habla en el artículo 160, en el 159, que los estados son entidades autónomas iguales en lo político con personalidad jurídica propia. Ya lo sabíamos, un ente descentralizado de carácter territorial. Ente, personalidad jurídica propia, político, disculpen, territorial, político porque tienen órganos de representación del pueblo, rama legislativa, en nuestro caso los consejos legislativos, y territorial porque ejerce su competencia en territorio, como lo habíamos visto en el módulo 1. Cuando seguimos barriendo, el artículo 160 de la Constitución nos dice que el gobierno y administración de cada estado corresponde al gobernador o gobernadora. Quiere decir que de origen, el titular de origen de la función administrativa de la rama ejecutiva de la entidad federal es la o el gobernador del estado. Luego, aguas abajo, en el marco de la Constitución del estado que se dicte, y de las leyes estadales que se dicten, se desarrollará esa administración pública. ¿Qué otro órgano nos menciona en el caso de la Constitución Nacional de los Estados? Nos habla de una Contraloría Estatal, órgano de control fiscal, no rama del poder público, órgano de control fiscal. Y nos habla también de los consejos estadales de coordinación de política pública. Esos son los únicos que menciona la Constitución. Dentro de esos 4 órganos que menciona, nos vamos a concentrar con la rama ejecutiva, con el gobernador como titular de origen. Adicionalmente a eso, cuando barremos la Constitución sobre las competencias de los estados, nos dice por allá en el artículo 164 de la Constitución que es competencia exclusiva de los estados. Leo artículo 164, número 1, dictar su constitución, resalto, para organizar los poderes públicos de conformidad con lo dispuesto con esta Constitución. ¿Cuáles poderes públicos? Pues el ejecutivo, el legislativo y el ejecutivo. También desarrollará los demás órganos que constitucionalmente tienen cabida para organizar el poder público a nivel estatal. Bueno, en el marco de esa atribución de competencias que da la Constitución, por lo menos en el caso del Estado Mérida, el 5 de julio del 2014 se publicó en Gaceta la que es hasta el momento su vigente Constitución Estadal. Cuando nos vamos en esa Constitución Estadal a ver cómo organizar los poderes públicos en lo atinente al poder ejecutivo, o a la rama ejecutiva del poder público, como quieran ustedes denominarla, ambas perfectamente denominaciones válidas, pues nos damos cuenta que el poder ejecutivo en la entidad federal Mérida desarrolla la figura de el gobernador, las competencias que tiene atribuidas la o el gobernador del estado, la figura de un secretario general de gobierno como órgano auxiliar de ese gobernador y quien suple sus faltas en caso de ausencia. Luego menciona que los niveles directivos de los órganos y entes que requiera la administración pública estatal tendrán que reunir ciertas características, pero no adjetivas, y esto lo remite a una ley estatal, que es la Ley de Administración Pública del Estado Mérida, menciona a la Procuraduría General del Estado y termina todo lo que es la rama ejecutiva. La Procuraduría General del Estado, en sinonimia con lo que es la Procuraduría General de la República, vendría a ser el órgano de representación judicial y extrajudicial de la entidad federal Mérida y su órgano de asesoría jurídica. Esta Constitución encuentra después, o anterior a ella, de todas formas, encuentra desarrollo en una ley de administración pública del Estado de Mérida, que a la fecha, la última vigente, es la publicada en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Mérida del 2 de agosto del 2011. Amigas y amigos que vayan a trabajar instituciones de nivel estatal y municipal, como no se publican en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y algunas veces no hay direcciones web donde cuelguen esta información, les recuerdo que los que me trabajen en el cuestionario de órganos y entes estadales deben adjuntarme las normas de creación para yo poder validar sus respuestas con estos instrumentos estadales o municipales, valga la acotación. Vuelvo de nuevo a la presentación. Cuando integramos estos dispositivos constitucionales, nacional, estadal y con la ley de administración pública, que tendrán que hacer si alguien va a trabajar algún órgano de la rama ejecutiva de una entidad federal, nos queda más o menos
esta radiografía del poder público a nivel estatal, que es la que nos está proyectando el profesor Freddy en la lámina 11. La persona llamada entidad federal o Estado federado tiene dentro de sí órganos que cumplen funciones, un órgano legislativo encarnado por el Consejo Legislativo del Estado. Vean sus competencias en el 162 de la Constitución y en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados. Vamos a tener un órgano ejecutivo, un órgano o la rama ejecutiva o un órgano que se encarga de la actividad administrativa del gobierno y la administración del Estado, encarnado en el gobernador y en toda su estructura. En el caso del Estado Mérida, pero también en el caso de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos, tangencialmente mencionan a las Procuradurías de Estado, porque como una de las competencias de los Consejos Legislativos es autorizar los nombramientos de Procuradores de Estado, uno puede decir que tangencialmente han tenido reconocimiento en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos esta figura de las Procuradurías Estadales. Vean el artículo 160 y 166 de la Constitución, la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados y las constituciones estadales respectivas, y los órganos de control fiscal estadal, las Contralorías Estadales. Vean la Constitución Nacional y vean la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, y los que tengan que trabajar a nivel de Estado, pues revisen sus constituciones estadales y muy probablemente deben haber dictado leyes estadales que regulen sus contralorías estadales. Básicamente esta es la estructura del poder público a nivel estatal. Y dentro de esta estructura del poder público estatal, en la rama ejecutiva de la administración central, solo podemos hablar del gobernador porque no menciona nada más la Constitución. Tendremos que ir a las constituciones estadales y a las leyes de administración pública de los estados para poder saber cuál es la estructura de la administración central de cada estado en específico. Si estuviéramos hablando del estado Mérida, que es el caso que mencionamos acá, estaríamos hablando de órganos unipersonales de dirección, gobernador, secretario general de gobierno y directores estadales del Poder Popular, que es como se denomina en el caso del Estado Mérida, tanto en su Constitución del Estado como en la Ley de Administración Pública del Estado Mérida. Estaríamos hablando de órganos colegiados de dirección, como es el Consejo de Gobierno, integrados por los máximos jerarcas de las direcciones estadales y los niveles, los máximos jerarcas de órganos ejecutivos de los entes descentralizados funcionalmente. Estaríamos igual hablando de sistemas, hay sistema de tesorería, hay sistema de presupuesto público a nivel estatal, y estaríamos hablando de cualesquiera otras figuras que creara el gobernador del estado, como los comisionados estadales, los comisionados interdirecciones, sinonimia con lo que hemos visto en el nivel nacional. Para los demás estados, pues tendríamos que realizar un análisis de sus constituciones estadales y sus leyes estadales. Poco más podemos desarrollar en este punto. Avanzamos, estimado amigo Freddy, para la siguiente lámina, para ya cerrar estas explicaciones y comenzar de una vez con las actividades. Esa Contraloría Estadal depende de la CGR. Muy buena, ya va. Mira esta pregunta, quedémonos ahí, Freddy, no te preocupes, déjalo en la 12. Muy buena la pregunta, Luis, creo que estabas haciendo ahí sobre las Contralorías Estadales como desconcentración. No, amigo. Muy buena tu pregunta. Lo siguiente, la Contraloría General de la República, las Contralorías de los Estados, las Contralorías de los municipios son órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal. La Contraloría General de la República ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal a tenor del 290 de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Pero vean ustedes, la Contraloría General de la República es un órgano del nivel nacional. Las Contralorías de los Estados son órganos del nivel estadal y las Contralorías municipales son órganos del nivel municipal, son órganos de entes políticos territoriales distintos. Por lo tanto, no hablamos de desconcentración. El Sistema Nacional de Control Fiscal es tan sui generis que por eso el 290 remite a la creación de una ley orgánica que regula el Sistema Nacional de Control Fiscal. Luis, ¿dónde sí pudiéramos hablar de desconcentración? Por ejemplo, Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su sede central en Caracas, pero tiene por todo el país unidades desconcentradas, encabezadas por sus fiscales superiores. El Ministerio Público sí se ha desconcentrado por todo el país, donde también pudiéramos hablar de unidades desconcentradas. Por ejemplo, Defensorías del Pueblo, los defensores delegados. La sede central en Caracas, pero tiene unidades por todo el país con niveles de desconcentración para dar respuesta, acercar la respuesta del servicio a la ciudadanía. ¿Dónde pudiéramos hablar también?
Consejo Nacional Electoral, rama electoral, en las juntas regionales y en las juntas municipales electorales. Son unidades desconcentradas. Vean, todos ellos son funcionarios del nivel nacional. Todos ellos son unidades de esos órganos de la República. Son funcionarios nacionales y les paga la República. En cambio, muy bueno que lo hayas traído a colación en la pregunta, en cambio, si ustedes ven las Contralorías del Estado, ¿quién les paga a esos funcionarios? El presupuesto de los estados, el presupuesto de los municipios. Bueno, ahorita hay que discutir eso porque están pagando por una plataforma rara, pero estoy hablando del deber ser, no de lo que hacemos. En teoría son funcionarios estadales, lo de las Contralorías del Estado, y en el caso de las Contralorías municipales son funcionarios municipales. Sus presupuestos vienen de esos estados, de esos municipios, y les pagan a esos funcionarios de esos estados y municipios. O ahora bien, como tienen ese nivel de autonomía en el marco de la autonomía que le reconoce la Constitución, estados y municipios, para evitar que el sistema colapse y no sea armónico, se crea un sistema nacional de control fiscal que los vincula, que armoniza y que integra esa actividad de control fiscal y que le da ciertas competencias a la Contraloría General de la República hasta la intervención de esas instituciones para garantizar la correcta aplicación y aplicación de las competencias del Sistema Nacional de Control Fiscal. Pero, en síntesis, no es una manifestación de desconcentración. Las Contralorías Estatales no son órganos desconcentrados de la CGR, son órganos de la entidad federal. Gracias por esa pregunta y esa reflexión. Hago la acotación de que, bueno, la leí al BOE de hoy, por eso la respondí de una. Sin embargo, ahorita podemos responder más después de las actividades MENTI. A nivel de la administración estatal, también puede haber administración descentralizada funcionalmente. Los estados, a través de sus órganos, pudieran crear institutos autónomos, institutos públicos estatales, si dictan leyes estatales de creación, pudieran crear fundaciones, asociaciones civiles y sociedades civiles o mercantiles públicas estatales, si hay decretos de los gobernadores ordenando la creación de esto y siguiendo los pasos para que obtengan personalidad jurídica de inscripción en los registros principal o subalterno mercantil, dependiendo del caso. A nivel de la administración estatal, también puede haber administración descentralizada funcionalmente. Los estados, a través de sus órganos, pudieran crear institutos autónomos, institutos públicos estatales, si dictan leyes estatales de creación, pudieran crear fundaciones, asociaciones civiles y sociedades civiles o mercantiles públicas estatales, si hay decretos de los gobernadores ordenando la creación de esto y siguiendo los pasos para que obtengan personalidad jurídica de inscripción en los registros principal o subalterno mercantil, dependiendo del caso. Con respecto a las competencias de los órganos de adscripción sobre estos entes descentralizados funcionalmente, lo vamos a ver en el módulo 3. Aquí solo lo proyectamos. Pasamos lámina, Freddy. Ya nos faltan solo 2 láminas para cerrar esto y sin más preámbulos comenzar con nuestras actividades MENTI y la rueda de preguntas y respuestas si la hubiera. La organización descentralizada territorialmente, el municipio. Cuando vamos al 168 de la Constitución, también nos ratifica que el municipio es la unidad primaria del poder público, pero que gozan también de personalidad jurídica propia y de autonomía. Las competencias que tiene asignadas en el municipio en el 178 son competencias originarias, distribución originaria por la Constitución, y no podrían ser invadidas, no deberían ser invadidas ni por el nivel estatal ni por el nivel nacional. Y en caso de conflicto entre el ejercicio de estas competencias, porque otro nivel del poder público quiere invadir las competencias del municipio, ya nosotros hemos visto en el módulo 1 cómo se dirimen los conflictos de competencia entre niveles del poder público. Repito a la lectura de esa lámina. Pasemos lámina para ver esa estructura del poder público municipal con especial referencia a la rama ejecutiva. Cuando barremos la Constitución Nacional, al igual que a nivel estatal, nos damos cuenta que solo nos desarrolla la figura del Consejo Municipal, nos habla de alcaldes para la función de la administración, nos menciona la Contraloría Municipal, el Consejo Local de Políticas Públicas, nos menciona la posibilidad de creación de entidades como son las mancomunidades, pero no nos desarrolla cada una de estas ramas, sino que tendremos que ir a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en el caso de los municipios a las respectivas ordenanzas que hayan dictado, si lo han hecho, de administración pública, para poder ver dentro del poder público, en la rama ejecutiva, cómo están estructuradas esas alcaldías y cuáles son sus figuras.
Consecuentemente, habrá que cruzarlo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las ordenanzas de administración pública del municipio. Cuando vamos a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, nos mencionan otras figuras, el secretario y el cronista como órganos auxiliares de la rama legislativa, y nos mencionan al síndico procurador municipal como el representante judicial y extrajudicial del municipio y asesor jurídico, o lo que es igual viene a ser lo que es la Procuraduría General de la República para la República, la Procuraduría de los Estados, y en este caso las sindicaturas municipales como órgano auxiliar asignado a la rama ejecutiva. Por aplicación, por sinonimia, como se hace con el nivel nacional, donde la Procuraduría General de la República se inserta en la rama ejecutiva y normalmente así se hace a nivel de los estados. Sin embargo, habría que preguntarse si es objetivo, porque el procurador de un estado, el síndico procurador de un municipio y el procurador general de la República, aunque lo nombre y remueva el presidente, gobernador o alcalde, con autorización de los legislativos, no es en realidad el abogado del Ejecutivo, es el abogado de toda la República, es el abogado del Estado, es el abogado del municipio. Por lo tanto, representa al ente político territorial y los actos que emanan de sus órganos, si son atacados en el contencioso administrativo, es este funcionario el que va a ir a defenderlo. Entonces, ¿hasta qué punto no habría que en algún momento trascender esa vinculación Procuraduría-Ejecutivo para hacerlo más autónomo como un órgano con la autonomía constitucional en un capítulo respectivo y no como un apéndice del Ejecutivo? Pero es un elemento de discusión largo y no hay problema. En síntesis, mis estimadas amigas y amigos, cuando cruzamos la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y vayamos a las ordenanzas de administración pública del municipio respectivo que estemos estudiando, más o menos nos encontraremos una estructura con la alcaldía, la cabeza del alcalde, y la sindicatura son las únicas que le puedo mencionar, y las demás tendríamos que ver esa organización en la ordenanza de administración pública. Poco más podemos decir de la administración central del municipio. Si pasamos lámina, al igual que en el Estado y al igual que en la República, los municipios pudieran crear entes descentralizados funcionalmente, que es en la lámina 15, pudieran crear institutos autónomos, institutos públicos, si dictan una ordenanza, que es como se llama, ya lo saben ustedes, la ley municipal, si dictan una ordenanza de creación del instituto, o pudieran crearse fundaciones, asociaciones, sociedades civiles o mercantiles públicas.